Dios le bendiga a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, sea en el lugar en el que usted se encuentra en este momento. El Espíritu Santo esté trayendo sobre su vida la gracia, la sabiduría, el conocimiento, la relación para poder mantenernos cada día más firmes delante de Dios y sobre todas las cosas permitir que Él nos lleve a ese estado de gloria para el cual Él nos ha preparado. Ser transformados conforme su imagen para alcanzar todo aquello que Él tiene para nosotros en medio de esta generación, y en medio de esta generación ser esas luminarias, ser esa sal, ser ese instrumento para que otros conozcan al Dios de salvación que usted y yo hemos alcanzado. Cuando digo estas palabras, quiero decirles de parte de Dios que tienen que lograr esa vida y vida en abundancia para la cual Él nos ha llamado. Yo veo comúnmente mucha gente que se dice ser cristiana, que carga la Biblia, que asiste a congregaciones, pero se están llenos de amarguras, de dolor, de heridas, de situaciones de la vida que todavía no han superado, no han alcanzado. Se dicen cristianos, pero muchas veces tienen más dolor que la gente que no conoce a Jesucristo. Hay gente que no conoce a Jesús, siguen religiones, tradiciones, costumbres y son verdaderamente al lado de estos libres, mientras estos que deberían vivir la vida y vida en abundancia están llenos de cargas, de mochilas, de dolores, de angustias que les impide alcanzar esa plenitud para las cuales Cristo los ha llamado. Lógicamente, sabemos que a los que llaman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y a los que con un propósito han sido llamados. O sea, todo lo que aconteció, todo lo que pasó, lo que te va a pasar en la vida no es casualidad ni ganas del diablo. Son instrumentos de Dios, dándole oportunidad a Satanás para que tú alcances esa vida y vida en plenitud. Dicho esto, yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 20, y vamos a leer usted y yo en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, según sea el lugar de donde usted nos siga, la palabra de Dios. Allí se relata la historia de dos hombres. Vamos a leer desde el versículo 29 en adelante. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron a gran voz diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Primeramente, tenemos que entender para qué Jesús vino al mundo. Muchos creen que la vida de Jesús fue fácil, simple, murió a los 33 años. Hay quienes todavía afirman de que como Él era Dios, no sufrió los dolores de la cruz, que lo que Él padeció era simple, era Dios, podía anularlo todo. Mas los que creemos en Cristo sabemos que cada una de sus llagas, de sus heridas, de sus golpes, verdaderamente lo llevaron a un estado donde Él llegó a clamar a gran voz al Padre diciendo: ¿por qué me has abandonado? O derramar lágrimas como de sangre en diciéndole al Padre esa noche: hágase conmigo conforme a tu voluntad. Ahora, Él entra en una ciudad llamada Jericó. Cuando yo hablo acerca de la ciudad de Jericó, tengo que hablar acerca de este capítulo 20 del libro de San Mateo, y tengo que remontarme también al libro de San Marcos, capítulo 10, donde algunos aseveran que es la misma historia, no lo sé, donde Él sana
al hijo de Timeo. Usted lo conoce como Bartimeo, el ciego Bartimeo. Las dos historias para mí son diferentes. Uno quiere recobrar la vista y estos les piden que les toquen los ojos. Ahora, cuando Jesús entra a Jericó, entra a una ciudad bajo maldición. Jericó es aquella ciudad donde Josué, en el capítulo 6, la maldice, diciendo que cualquier rey, persona que quiera fundar o refundar la ciudad o los muros de Jericó, lo harían a costa de la sangre de su hijo mayor y a costa de la sangre de su hijo menor. De hecho, las puertas de Jericó fueron puestas sobre la sangre del hijo mayor de Acab y los muros sobre la sangre de su hijo menor. Allí había una mujer llamada Jezabel, enemiga de Dios y del pueblo de Dios, que fue la que hizo reconstruir esta ciudad. Ahora, esta ciudad maldecida por Josué es visitada y caminada cada una de sus calles, sanando gente. Ahora, yo puedo entender que en esa oportunidad Jesús y sus discípulos, como acostumbraba hacerlo, lo relata en el libro de San Marcos capítulo 10, entraron a la ciudad de Jericó. Al salir de la ciudad de Jericó, dice en el libro de San Marcos, desde el verso 46 en adelante, que le seguía una gran multitud. Muchas veces como evangelista, como hombre que participó en campañas de milagros y querer ganar y conquistar el corazón de la gente, le pedía a Dios tener esa gracia, esa unción de que cuando la gente te escucha, tenga la necesidad de conocer o tener el Dios que yo tengo. He participado en campañas multitudinarias donde multitud de gente recibía milagros reconocidos, grabados, filmados en una noche. Pero tengo que decirlo, jamás superé a Jesucristo. Que una ciudad te siga completamente es impresionante. Ahora, puedo entender que al salir de Jericó, estos dos hombres se sentaron junto al camino. Ellos sabían que en algún momento de ese día, el que había entrado tendría que salir. Y al momento de salir, sería la oportunidad de ellos. En el libro de Isaías, la palabra de Dios nos dice que busquemos a Dios entre tanto que Él está cercano. Porque es el momento en que Él puede ser hallado. Dice que estos dos hombres eran ciegos. Ciegos. Es fácil ser alumbrado, vislumbrado con milagros en medio de una campaña. Usted ver a una persona que era paralítica levantarse y salir caminando, la motiva a creer que en ese momento el Dios de los milagros está pasando. Durante la estadía de Jesús en la ciudad de Jericó, estos dos hombres que eran ciegos se sentaron junto al camino. Puedo imaginarme conversaciones entre ciegos. ¿Será verdad todo lo que se dice acerca de este Jesús? Seguramente se podrían haber preguntado, ¿quiénes dicen la gente que es este Jesús? Y algunos dicen que es Jeremías, otros creen que es Elías, otros suponen que es Juan el Bautista, que ha resucitado.
el que había sido decapitado por Herodes. Puede haber innumerable cantidad de conversaciones entre dos personas que son ciegas. ¿Cómo podemos en medio de esta generación convencer a la gente de que el Dios que nosotros seguimos es verdaderamente Dios, cuando tantos farsantes caminan, salen por televisión o inundan las redes sociales? O simplemente cuando nos juntamos con gente que ha leído un libro diferente al que usted leyó y que cree que Jesucristo, en vez de ser Dios, es simplemente un profeta. Estos dos ciegos estaban allí, pero dice que aunque ellos eran ciegos, lo que habían oído acerca de ellos le llevaron a entender o tomar una decisión y tener una conclusión acerca de Jesús. Ellos dijeron: es Dios entre nosotros, Emmanuel, es el Señor, es aquel de quien Isaías profetizó que sería el Hijo de David. Y allí quiero hacer un paréntesis, porque cuando estos ciegos empiezan a invocar misericordia, la palabra que sale de la boca de ellos es: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Cuando yo digo las palabras hijo de David, lo primero que tiene que venir a tu mente es el que se sentará en el trono. Es el hijo del rey. Es curioso que a Jesús, el Hijo de Dios, se lo llame hijo de David. Ahora, ¿cuáles son los atributos o el por qué es importante ser hijo de David? David fue aquel hombre que heredó el reino de Dios cuando Dios le quita el trono o el reino a Saúl, a la soberbia, a aquel que se creyó que él podía hacer todas las cosas, ser sacerdote y rey a la vez. Y si no viene el sacerdote, yo soy más importante. A mí me eligió el pueblo. Ese día cayó el reino de Saúl. Y Dios ya había escogido a un varón llamado David. Lo primero que usted tiene que entender, que la palabra de Dios dice: esforzaos, comportaos varonilmente. Cuando usted es llamado a esforzarse y a comportarse varonilmente, te está colocando Dios en una escala superior a los demás. Dios nunca dijo que Elías fuera un varón, pero sí lo dice de Eliseo. El gran profeta Elías no llegó a calificar delante de Dios para llamarse varón, pero sí Eliseo. Eliseo fue aquel profeta que sirvió a Elías, recibió la doble porción de lo que tenía Elías, pero también el que cometió el error de que cuando 32 muchachos empezaron a gritarle: pelado, pelado, subí, él los maldijo y murieron, porque 2 osos salieron y se los devoraron. ¿Qué significa la palabra varón? Varón es aquel que conoce su condición y nada lo mueve. ¿Cómo David llega a ser un varón conforme al corazón de Dios?
David era de la segunda generación. No perteneció a la generación de Saúl. Era de la segunda generación. Pero ese hombre llamado David jamás se atrevió a tocar el manto de Saúl. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús en un momento dice que él no apagaría el pábilo que humeare. Cuando estos ciegos están gritando misericordia, están diciendo: David, sé que eres el que cometió el pecado de acostarse con la mujer de otro, y habiéndote acostado con él lo mandaste matar. Eres asesino. Pero sé que la vida te ha enseñado de tal manera que después de haber perdido un hijo, que después de haber pasado el proceso, cuando uno de tus hijos violó a tu hija, tú lo perdonaste. Lo que estos ciegos están diciendo: reconozco mi pecado, reconozco mi condición, reconozco que soy pecador. Pero como tuviste misericordia de David, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Si David llegó a tener un corazón conforme al corazón de Dios, habiendo sido toda la basura que yo te mencioné hoy, tú eres el hijo de David. Tú eres el que limpia los corazones. Tú eres aquel que, aunque mi pecado fuere oscuro como la grana, lo puedes convertir como la blanca lana. Y si fueren oscuros como el carmesí, puedes hacerlo como la blanca nieve. ¡Hijo de David! Ten misericordia de nosotros. Y me apasiona lo que sigue en el texto, porque dice la palabra: y la gente les reprendió. Cambiemos de historia y vamos a aquel hombre llamado puro. Muchas veces prediqué de Zaqueo. Puro. Eso significa puro. Para la gente, Zaqueo no calificaba, no tenía medida, no tenía estatura. Dice que era bajo de estatura, mas no dice que era enano. Ahora, conozco a personas de muy alta estatura, medición de cuerpo, pero baja estatura en la hora de calificar para aquello que yo lo necesito. Se subió a un árbol sicómoro porque Jesús había de pasar por allí. Y él quería verlo. Zaqueo, desciende, date prisa. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Me imagino la murmuración de la gente. De hecho, en la casa de Zaqueo, después de comer, porque no solamente comió Jesús, sino todos los que fueron, Jesús tiene que ponerse en un momento de pie y decir: yo digo que este es justo. Y si él justifica, ¿quién condenará? La gente aquí seguramente conocía la historia de estos ciegos, como conocían la historia de Bartimeo. Bartimeo significa hijo de Timeo. Timeo era un sacerdote de la iglesia primitiva. Tú eres el hijo del pastor. Te cubres con esa capa para que no te reconozcamos entre tantos ciegos. Pero yo sé quién eres. Y todos le reprendían. Pero Timeo gritaba más fuerte:
Mi oportunidad es hoy. Dios está pasando. Mi misericordia es hoy. Dios está aquí. Y dice la palabra de Dios que muchos le reprendían para que callase, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, amo, Kyrios, máxima autoridad, creador de los cielos y de la tierra, Hijo de David, Hijo del misericordioso, Hijo de aquel que perdona pecados, iniquidades, de aquel que tiene un corazón perfecto, conforme al corazón de Dios. Ten misericordia de nosotros. Y acá se pone linda la historia. En el versículo 32 dice: y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que haga? Yo quiero que usted en este momento visualice esta administración. Jesús no fue a ellos, se detuvo. Bartimeo tuvo que venir donde estaba Jesús. Pero ¿cómo viene un ciego si es ciego? Por todo lo que ha acumulado adentro, por todo lo que ha aprendido de la Biblia. Porque el mismo Espíritu Santo da testimonio de quién es Cristo y quiénes somos nosotros. Dice la Biblia que Él da testimonio de que somos hechos hijos de Dios y que somos salvos. Entonces estos ciegos se levantaron, tuvieron que tirar la capa, aunque aquí no lo dice el libro de San Marcos, capítulo 10. Tirar lo que te ata a esa maldición, a esa carga. Tirar aquello que te mantiene preso y no te deja ser feliz. Y tener la firme convicción, porque al que cree, lo que cree es posible. Todo es posible, si lo puedes creer. Arrojó la capa sabiendo que no habría otra oportunidad como esa. Y sabiendo que no la necesitaría más. ¿Por qué llevo sobre mí una carpa de ciego si ahora veo? Ellos la tiraron antes de que el milagro suceda. Bienaventurados los que creen sin ver. Esto nos llevaba en la delantera. Porque muchos, aún viendo todo lo que hizo Dios, se dan el lujo todavía de dudar de lo que Dios es. He visto personas recibir milagros y morirse preguntando si Dios existe. Los he ministrado hasta en el lecho. ¿Qué queréis que os haga? Pareciera hasta una burla la pregunta. Si Dios hoy te pregunta, en medio de todos los problemas que tienes, ¿qué quieres que haga? Recuerdo en una iglesia en Rosario, donde la gente pasaba y recibía milagros. Se acercó una mujer, 70 y tantos años, tomó sus lentes y dijo: quiero que Dios le borre las rayas a los lentes, que me los haga nuevos. Y sabe, se colocó los lentes y sus lentes estaban impecables. Las rayas habían desaparecido. La pregunta que yo le hice: ¿por qué no le pediste que querías tirar los lentes y que te haga los ojos nuevos? La mujer simplemente se rió y se fue con sus lentes nuevos. ¿Qué quieres que os haga? Y la respuesta de ellos fue contundente: Señor,
que sean abiertos nuestros ojos. ¿Qué quieres ver? En un momento, Jesús está saliendo de Betsaida. Le traen un hombre ciego. Se lo imponen. Jesús le toma la mano, lo saca de la ciudad, lo lleva fuera de la aldea, le escupe en los ojos y le pregunta si ve algo. Y él dice: veo los hombres, sé que son hombres, pero los veo como árboles, pero andan, se mueven. Eso se llama visión espiritual, porque en la visión espiritual usted ve como Dios ve. Y Dios a los hombres los ve como árboles. Árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Cuando usted tiene visión espiritual, se para delante de una persona y sabe si es árbol bueno o es árbol malo. Yo discuto muchísimo con la gente, porque estoy viendo los frutos. Veo el árbol. Eso es visión espiritual. ¿Qué ojos quieres que Dios abra hoy? Aquel hombre, no queriendo recibir un ministerio, Jesús volvió a tocarle, como si la primera oración que hubiera hecho al principio no bastara. Le toca nuevamente los ojos y fueron reestablecidos. Y esa es visión natural. Los hombres vieron como ven todos. Ven las cosas naturales. Vete. No entres en la aldea ni se lo digas a nadie, porque tienes visión natural, no espiritual. Esto le dice el Señor, que se abran nuestros ojos. ¿Cuáles? Quiero tener visión espiritual y quiero tener visión natural. Quiero los dos. Y eran ciegos. Eran ciegos. ¿Andarán dos ciegos juntos? ¿Salvará un ciego a otro ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? Esto no. Porque dijeron: quiero que nuestros ojos sean abiertos, espirituales y naturales. Entonces Jesús, compadecido, ahí está el Hijo de David, el misericordioso, el que viendo que su propia sangre viola a su hija, no lo toca. Misericordia. Les tocó los ojos, ambos, natural y espiritual. Es importante en estos tiempos tener visión espiritual. Tiempo de tanta confusión donde yo digo, esta Biblia, la de los católicos, 72 libros, la de los evangélicos, como si no fuese el mismo Dios, 66. ¿Y quién dijo que esos libros tenían que estar allí? ¿Quién fue el dedo divino que te dijo este libro sí, este libro no? ¿Y qué libros quedaron fuera? ¿Y cuánta masonería hay en medio de este libro para subyugar pueblos y naciones? Recordemos que la Iglesia Católica permitió el exterminio y aún curas de ellos, sacerdotes de ellos, fueron mutilados. Como dice un dicho por ahí, ellos tenían la Biblia, nosotros la tierra. Cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia. Este libro, que es el libro que nos acerca a Dios, si no está lleno de visión espiritual, caerás en la trampa de todas las religiones. Dentro de la iglesia evangélica, ¿cuántas subdenominaciones hay?
Tendría que haber una sola. Pero hay tantas. Visiones de visiones de visiones. Engaños de engaños de engaños. ¿No es el mismo Padre? ¿No somos todos hijos de ese mismo Padre? Si no tienes ojos espirituales, Satanás te engañará. Y si no tienes ojos naturales, tropezarás. Y dice la palabra, y enseguida recibieron la vista. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo es enseguida? En todas las cosas hay un proceso. En todas las cosas tiene que haber una maduración. Usted no produce un embarazo y al otro día tiene el hijo. Tiene el proceso de los 9 meses. Job, el hombre de aquel de quien Dios se saca el babero y dice, ¿no has visto a mi siervo Job? 9 meses duró el proceso para que él, de ciego, pase a decir, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuál es el proceso que tú hoy estás pasando y quizás renegando, como lo renegó Job? Hasta que puedas decir, ahora mis ojos te ven. Y lo curioso de esto dice, enseguida. Lo más probable es que cuando los ojos de ellos fueron abiertos, Jesús ya no estaba allí. Se había ido. Como aquel hombre que, habiendo sido golpeado, robado y dejado tirado a orillas del camino, viene el buen samaritano, lo toma, rompe su vestido, hace brebaje, vino, lo lleva al mesón y le dice al mesero, cuídamele hasta que yo venga. Cuando el hombre salió del golpe, de las heridas, recobró el conocimiento, el buen samaritano ya no estaba. Pero iba a volver. Y dice la Biblia, y le siguieron. Hoy Jesús no está caminando por Judea, ni por Iturrea, ni por Samaria, ni por Jerusalén. ¿Cómo lo sigo? ¿Cómo sigo a Jesús en el camino? Como dijo el hijo de Timeo. Claro, él era hijo de un sacerdote. Los mandamientos sabes. Los mandamientos sabes. Si yo tomo la Biblia y voy a mencionar la Biblia de 66 libros, 1189 capítulos, 31.100 versículos. Estoy hablando de la de 66 libros. Desde Génesis a Apocalipsis, toda la Biblia, todos los profetas se resumen en esto. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de toda la Biblia, de toda la ley y de todos los profetas. Los mandamientos sabes. Honrarás a tus padres. Honrarás a tu madre. No robarás, no hurtarás, no matarás, no darás falso testimonio. No amarás las riquezas. No codiciarás. Y entre todo lo que no debes codiciar, mételo allí. Seguir a Jesucristo es más simple de lo que tú te imaginas. Claro, la Biblia dice, cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarme? Estos ciegos podían haber dicho, Satanás me golpeó, él tiene la culpa, ¿para qué lo pusiste en el mundo? Si no hubiera sido por ella, yo estaría bien. Pero tú me diste a Eva y ella comió y me dio a comer.
y excusarme del por qué yo caí. Ellos dijeron, soy tan pecador como David, pero si tú eres hijo del misericordioso y sabes que David, después de todo lo sucio que era, llegó a tener un corazón conforme al corazón de Dios, puedes hacer con mi corazón lo mismo. Y yo también tener un corazón perfecto, un corazón que te ame, que tema, un corazón conforme al corazón de Dios. Y Dios se lo dio. Porque si hay algo en lo que Dios no puede negarse, es que no habiendo otro superior a Él, juró por sí mismo. Y Él dijo, de cierto te bendeciré. Te bendeciré y serás de bendición. Simplemente arroja tu capa, arroja tu dolor, arroja tu carga y permite que Dios hoy meta esa espada de doble filo que se llama la palabra de Dios. No la Biblia. La palabra de Dios. Toque los huesos, los tuétanos, divida el alma y el espíritu. En otras palabras, hoy se arme un despelote dentro tuyo. Porque cuando se divide el alma y el espíritu hay conflicto. Que se genere. Que la gente diga lo que quiera y que quiere impedirte. El que quiere impedirte, tú sigue. Y que Él te abra los ojos. Que no abra solamente los ojos para que veas como el mundo ve. Es bueno ver como ve el mundo. Pero no dejes de ver como ve Dios. Porque cuando ves como ve Dios, ves a los árboles según su fruto. Y luego síguele. ¿Qué significa seguir a Jesucristo? Ser sal, ser luz. Si Dios tuvo misericordia de ti, tené misericordia de los otros. La Biblia dice, de gracia recibiste, da también de gracia. Aunque hoy muchos quieran llenarte de mérito y meritocracia y toda esa porquería que los hombres no conocen ni saben dar, tú sé misericordioso. Porque los misericordiosos heredarán la tierra. ¿Qué tierra? La nueva Jerusalén, la ciudad santa. No esta Jerusalén llena de bombardeos y de tanta porquería que está dada por el hombre, sino la Jerusalén del cielo, la cual, según dice Pablo, es madre de todos nosotros. La incorruptible, cuyas calles son de oro, mar de cristal, sus puertas de perlas. Esa es la ciudad que anhelaba aquel hombre llamado Abraham. Y esa es la ciudad que Jesús quiere que tú le sigas para alcanzarla. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa. Será hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios te bendiga.